Bueno, mis hermanos, vamos entonces a la palabra del Señor. Y vamos entonces a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Malaquías 4. Vamos a leer 3 versículos y vamos a leer el 2, el 5 y el 6. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, ¿qué dice allí? Nacerá el sol de justicia. ¿Sabe? Esto está tan hermoso que lo quiero repetir. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y esa palabra sol está con mayúsculas, se refiere al Mesías. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Señor, gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Hoy te suplicamos que nos hables, porque necesitamos que tú nos hables para ser edificados. Pedimos misericordia por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que quiero compartirles hoy lo hemos llamado el perdón que debe experimentar un padre con sus hijos. El perdón que debe experimentar un padre con sus hijos. Hermanos, celebrar el día del padre, hay iglesias que se oponen a estas cosas, dicen que eso es puro comercio, que eso es idolatría, que el Señor no lo ordena. Lo que yo he aprendido por la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos muchas cosas de la cultura, es que mientras la cultura no contradiga la palabra de Dios, Dios no pelea con la cultura. De hecho, la fe cristiana y la palabra de Dios a través de la fe cristiana debe generar cultura en los cristianos, y por esa cultura es que vivimos. Si un cristiano no vive por la cultura que le produce la palabra de Dios a través de su fe, está viviendo una vida doble. Entonces se comporta de una forma en la iglesia y de otra forma afuera. Y esto es pecado. Pero la cultura que produce la palabra de Dios y que se mueve en nosotros a través de la fe que profesamos y que ejecutamos, esto nos determina la vida que llevamos, el modo de vida que vivimos, y esto entonces nos hace quienes somos, a la opinión o delante de los demás. Entonces, celebrar este día es una ocasión para reevaluar el deber que implica ser papá y para corregir, porque seguro tenemos mucho que corregir y mucho que aprender de lo que el Señor dispuso para ser padres, por el hecho de ser padres. También es una buena ocasión para recordar a los hijos el deber que supone el ser hijo y también el tener un padre. Porque los padres tenemos deberes y los hijos también tenemos deberes. Pero sobre todo, hermanos, es una buena ocasión para remembrar acerca de las obligaciones. Sobre todo las obligaciones, porque los derechos no los sabemos todos de memoria, así que eso no se los vamos a recordar. Pero es una buena ocasión para remembrar las obligaciones que nos asisten en nuestra relación de hijos con nuestro Padre eterno. Seguro hay muchas cosas que mejorar. Hay deberes que cumplir. Hay caminos por corregir. La relación terrenal padre-hijo es, escúchame bien, la relación terrenal en esta tierra, esa relación padre-hijo es y debe ser, porque muchas veces no es, un reflejo
de la relación que hay y debe haber entre Dios y sus hijos. Y digo que hay y debe haber porque muchas veces no la hay, y no por cuenta de Dios, sino por cuenta de los hijos. La relación terrenal padre-hijo es y debe ser un reflejo de la relación que hay y debe haber entre Dios y sus hijos. Ahora entonces iniciemos viendo cosas que Dios nos dice como Padre. Por ejemplo, estos son ejemplos, tomo algunos textos como ejemplos. Primer libro de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 8 al 10. ¿Qué dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Este es un deber de nosotros como hijos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, quedarme en explicar esta parte, porque no puede pecar, no significaría otro domingo. Entonces, permítame pasar un poquito por encima. Porque estoy hablando de las responsabilidades y no de lo que Dios hace en ese aspecto. Pero hago un paréntesis para decir, no puede pecar porque alguien pagó por sus pecados. Sigo leyendo, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. Y una pregunta, ¿usted hace justicia? Porque todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, y viene otra pregunta, ¿usted ama a su hermano? Dice, no es nacido de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué? No es nacido de Dios. Como hijos de Dios tenemos unos deberes puntuales. Y no se preocupe porque a veces no nos gustan los deberes, pero no se preocupe porque Dios también cumple unas responsabilidades con sus hijos. Y esas responsabilidades son de provisión y también de disciplina, es decir, de formación con nosotros. Y esas responsabilidades no son que a él le asisten por obligación, sino que él mismo se las impuso por amor. Porque no debiera tener ninguna obligación con quienes hemos caído, pero las tiene por amor de nosotros. Entonces, veamos algunas de esas responsabilidades. Lucas 11, 11 al 13. Responsabilidad de Dios para con nosotros, que Él se impuso. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, es decir, si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y aquí viene nuestra responsabilidad. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Él se impuso una responsabilidad con nosotros y nos asiste una: pedírselo en la forma adecuada. Es que somos buenos para pedir carro, beca y todo esto, pero casi nunca pedimos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llega a nuestra mente y nos dice no hagas esto, y a veces no nos gusta. Pero este es el orden, hermanos. Haga lo que haga el Señor con sus hijos, hermano, una cosa debemos estar seguros: siempre obrará para bien y siempre obrará en justicia perfecta. Nunca nos hará mal, nunca será injusto. Si supiéramos eso, nos quejaríamos mucho menos. Mejor dicho, nunca nos quejaríamos. Pero nos quejamos cuando nos ponemos en el lugar de los que dan las órdenes
y consideramos que lo que Dios hace es injusto. Y esto es herejía. Otro ejemplo, Romanos 8, 28 al 32. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios? Todas. ¿Para quiénes? Aquí dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dicho en resumen, Dios lo hizo todo. Todo. Entonces viene nuestra responsabilidad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y viene una pregunta, ¿y entonces por qué nos quejamos tanto? Ahí está nuestra responsabilidad, ¿cierto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigo leyendo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué cosas? El plato de comida, el vestido, el techo, el estudio, el valor para el estudio. Lo que pasa es que de espaldas a Dios no conseguimos nada bueno. Escuché a alguien que decía esta semana, si Dios existiera, el país no estaría como está. Y alguien incluso lo trajo ayer en el devocional también, el comentario que algunos decían. Pero a alguien le escuché esta semana eso. Y la respuesta es, si Dios, así como estamos, nos convirtiera esto en un paraíso, no sería Dios, porque sería injusto, Él premiaría el pecado, y Él no puede ser injusto. Por eso la única forma de que veamos la justicia es que nos volvamos a Dios, porque si los jueces no hacen justicia, Dios nos hará justicia. Porque si papá o mamá no nos hacen justicia, Dios nos hará justicia. Porque si los hijos no nos hacen justicia, Dios hará justicia. Aquí sí cabe esa expresión que dice Dios no se queda con nada. Aquí sí cabe. Es que la usamos a veces para amenazar a la gente, ¿no? Eso Dios no se queda con nada. Deja que caiga en manos de Dios. Y si Dios le dice ama a tu hermano y lo estás odiando, ¿Él va a venir a hacer algo? No, porque Él no es injusto. Dios debió destruirnos, pero nos tendió la mano y nos hizo sus hijos. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos está llamando incesantemente a que vivamos bien, pero al ser humano le gusta vivir mal. Porque de espaldas a Dios lo único que se consigue es mal. Aún los cristianos le reclaman a Dios por lo que no es justo. Y Dios no puede hacer injusticia. Otro texto, Hebreos 12, 4 al 8. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aún no nos han derramado la sangre por combatir el pecado. Al contrario, nos gusta tanto hacer causa con el pecado. Así somos. Sin embargo, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Es decir, todavía no han sufrido por causa de sus pecados, luchando contra su pecado, y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe
por hijo. Mire, este es un ejemplo de lo que debemos hacer los padres con los hijos. Ayer les decía, creo que era en el devocional, hermanos, a nosotros nos levantaron a garrote, pero causamos menos problemas que aquellos que dice el Estado y la sociedad que no se los puede corregir, que porque se les daña y se los vuelve violentos. Con todo respeto, yo creo que soy menos violento que los que hoy están destrozando la ciudad y que los dejaron criar a sus antojos. El Señor tiene la razón. El Señor tiene la razón. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea que yo hacía bien cuando mi mamá levantaba el palo y yo me quedaba quietico, ¿cierto? Porque ahora salen esos videos donde esos hijos corren, desde cuando yo practicaba atletismo con mi mamá. No, la verdad yo no hacía eso. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿sabe que el problema por el cual regularmente nos quejamos es porque pensamos que Dios se ensañó conmigo? ¿Y por qué con los demás no? Yo no sé si eso nos pasaba también en la casa. Siempre pensábamos que la cosa era siempre contra mí, contra mí. Y no veíamos que a los demás también les tocaba. Bueno, como nuestros padres no son justos como el Dios Padre, pues a veces ellos hicieron acepción de hijos. Pero Dios, el Padre eterno, no hace eso. Hace lo que es correcto con quien es correcto. Amén. Amén. Si no recibimos de buena gana lo que Dios hace, entonces no sois hijos, sino que sois bastardos. Duro, ¿cierto? Ese que hemos visto en estos textos, ese es nuestro Padre. Amoroso, justo, misericordioso. Así que Dios cumple perfectamente todo su deber como Padre. Lo cumple conmigo, lo cumple con usted, y déjeme decirle una cosa, nunca ha dejado de cumplirlo con usted ni conmigo. Aunque a veces nos duele. Es por amor. Es un deber que Él mismo se impuso, porque nunca merecimos su misericordia. Él se lo impuso, es decir, Él no tenía ninguna obligación con nosotros. Podía habernos enviado al infierno, pero por amor nos tendió la mano y nos dijo, quiero ser tu papá, sé mi hijo, pero has de saber una cosa, te voy a dar lo mejor, y eso implica disciplinarte. Eso implica que pasas por el dolor. ¿Por qué? Porque al cielo no entra cosa sucia. Pero en nuestro medio actual, aterrizando, porque está hermoso lo del Señor y lo sabemos, aunque nos cuesta aceptarlo, en nuestro medio actual hay una enorme ausencia de la figura paterna. Me refiero, aquí en la tierra hay una enorme ausencia de papá. No me refiero a Dios papá, me refiero a papá terrenal. ¿Por qué hay tanta ausencia de papá? Porque los hombres nos hemos vuelto irresponsables. Los varones nos hemos vuelto irresponsables. Hoy lo normal es que un varón riegue hijos por doquier. ¿Han visto eso? Espero que a ninguno de los que está aquí le esté pasando, y si le ha pasado, pues hay que corregir, porque Él nos ama. Porque riega hijos por todas partes. Y a esto le ponemos una ayuda ya no idónea, sino errónea. Cuando la dama, en su rebelión feminista, se olvidó de guardarse. Y entonces también se fería a los mejores postores. Hermanos, esto no es una cosa solamente de los varones, es una cosa de los dos. Cada uno aporta a su manera. El que oferta
y el que compra. Hoy vemos una tendencia grande de los jóvenes por las adicciones, la delincuencia. Hermanos, hace 20, 30 años, 50 años, era impensable ver un poco de jóvenes con derechos en las calles destrozando ciudades. Cuando yo estaba pequeño veía a alguien vestido de verde y me dolían las puntas de los dedos. Pensaba que me iban a llevar para la cárcel. Pero hoy es legal y respetar la autoridad. Por eso hoy manda más el perro que el dueño de la casa. El otro día dije algo así en el mensaje, entonces me le pusieron una advertencia de material sensible en el mensaje. Pero no importa, hay que decirlo, hermanos. Porque si no tomamos lo que el Señor manda, entonces nuestros hijos se van a formar, ahí sí como dicen, sin Dios y sin ley. Porque aprenden a temer a Dios y son disciplinados por sus padres. Hay una tendencia a las adicciones, a la delincuencia, y esto pasa porque sus padres no estuvieron con ellos cuando más los necesitaron. Momentos en que necesitaron esa figura de seguridad que todo hijo necesita, no la tuvieron. Hermanos, mamá es símbolo de ternura y de comprensión. No falta el hijo que me diga, no, mamá es símbolo de cantaleta. No. Sí, la mamá regularmente echa más cantaleta que el papá, eso es verdad, porque es más sensible. No es porque es más mala, es porque es más sensible. Pero ¿quién tiene la ternura de mamá? ¿Quién tiene la comprensión de mamá? Papá no la tiene. Papá es la seguridad de su casa. Papá no solamente es símbolo de gruñir, de ser gruñón. Lo que pasa es que papá a veces le gruñe mucho a mamá, pero a los hijos les deja pasar todas. Papá no está en la casa y el niño crece inseguro. La niña crece insegura. Aquella niña que no tuvo los abrazos de papá busca marido a los 13 o 14 años. Alguien me dirá, no, mira, a mí no me pasó, tengo 40 y no he buscado marido. Y yo le pregunto, ¿cuántos maridos has tenido? Y no reconoces a ninguno. ¿Es verdad o no es verdad? Malaquías predice que el Salvador en su venida haría lo que esta sociedad ha despedazado. Haría reconciliar a los padres con los hijos. Pero usted y yo sabemos que el Mesías ya vino. O sea que esa promesa ya se tiene que cumplir. Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y dice el Señor, yo lo hago por amor, porque si no tendría que venir yo a la tierra, ¿y qué? Herirla con maldiciones. Estoy parafraseando. Si yo no envío a mi hijo para que haga volver el corazón de los hijos a los padres, la maldad se desbordará tanto que voy a tener que herir la tierra. Pero sin embargo ya había dicho, voy a hacer eso antes de que venga el gran día terrible del Señor, o sea que ese día en todo caso va a llegar. Cuando Dios dio a su único hijo para llevar nuestra culpa y volvernos a Él, Él nos trazó la senda de lo que implica ser un verdadero padre. Nos enseñó cómo llegar a ser un padre conforme al corazón de Dios. Un padre hecho a la imagen del Señor. La reconciliación de la cruz es la base para que sea posible una reconciliación real entre padres e hijos hoy día. Y no solamente para que sea posible, sino para que sea una obligación moral de todos nosotros ejecutarla. Porque si padres e hijos se han distanciado, ¿qué tenemos la obligación de hacer? Reconciliarnos. Permítame un poquito de historia personal.
Cuando yo era un niño crecí herido con mis padres. Mi mamá pegaba duro. Y entonces cuando salí de mi casa, yo culpaba a mi mamá de haberme pegado más de la cuenta y culpaba a mi papá de no haberme apoyado para estudiar. Entonces salí de mi casa a buscar estudio. Por cierto, al primero que me le arrimé fue a mi hermano Aldemar, que se había casado jovencito. Y allí, como sea, tomábamos caldito de hueso poroso. Y así vivíamos, por ahí al pie del campín. Y entonces iba cada 4 o 5 años a visitar a mis padres. Eso no es normal. Después me dolió hacerlo. Por allá en el año 98, cuando ya yo era funcionario del Estado, ya tenía alguna comodidad económica, fui con mi esposa y mis hijos pequeños a mi casa y me sentí defraudado de volver, porque cada vez que iba a mi casa me sentía defraudado. Y recuerdo que cuando nos despedíamos y nos subíamos al carro, me dice mi mamá: mijito, ¿cuándo vuelve? Y yo le respondí entre dolor y arrogancia: cuando me respeten en esta casa. Luego mi esposa se subió al carro y me vio llorando, porque soy muy sensible. Y me dice: ¿qué le pasa? Le dije: es que no sé si los vuelvo a ver. Porque yo siempre, como duraba tanto en volver, yo decía: ¿quién sabe si vuelvo a ver a mis papás? Aunque estaban relativamente jóvenes, a uno que está más joven los ve viejos. Y me dice: ¿es por eso? Pues porque siente que no lo respetan. Ella no había escuchado lo que yo había dicho. Pero yo me sentí desnudo cuando ella me dijo eso. Yo le dije: ¿por qué? Me dijo: porque yo no sé lo que pasa, pero es que donde nosotros vivimos usted es autoridad, usted manda y la gente obedece. Tenía trabajo en el gobierno y la gente, pues, la gente regularmente aprecia sus funcionarios. Algunos son enemigos y otros son amigos de uno. Bueno, yo tenía más amigos que enemigos, porque aunque no hubieran votado por nosotros, siempre les procuraba servirles y la gente nos quería. Entonces, donde nosotros vivimos, dice mi esposa, usted es autoridad, a usted lo aprecian, a usted lo respetan, pero en su casa lo tienen peor que un empleado. Me dolió mucho que ella se diera cuenta de eso. Tal vez exageró, pero yo sentí que era verdad. Eso fue en enero de 1998. En julio de 1998 viajaba de aquí de Bogotá hacia Villavicencio con una bacterióloga que era subalterna mía. Yo era secretario de salud. Ella trabajaba para el hospital. Y allá el secretario de salud entonces no solamente era secretario de salud, sino era como gerente del hospital, así que ella era subalterna mía directamente. Y ella era cristiana y comenzó a preguntarme por mi vida y cómo había dado tanta vuelta para llegar hasta donde estaba trabajando, porque yo soy del puro monte. Y entonces, cuando ella escucha mi historia, sintió tal vez el dolor con la que yo lo contaba, o la amargura con que yo contaba la historia. Y entonces me dice: jefecito, ¿y ya sanaste? Y era una buena cristiana. Y yo le dije: amo mucho a mi familia. Y ella como que entendió que me le estaba saliendo por la tangente. Y me dice: no te pregunto si amas a tu familia, sino si ya sanaste. Me sentí desnudo una vez más. Y ella me dijo: tienes que hablar con tus papás. Y tienes que decirles lo que te ha dolido. Así que en diciembre de ese mismo año, por primera vez, no me demoré 5 o 6 años en volver. La última vez me había demorado 6 años. Por primera vez volví a los 11 meses. Y como buen arrogante, llevaba entre mi agenda una foto de una casa que había comprado. Y saco yo la foto para buscar cómo hablar, porque es que uno a veces no se comunica con sus papás y es muy difícil comunicarse. Entonces saco la foto y le digo: mire papás, compré esta casa, tiene 4 alcobas. Una es para mi esposa y para mí, la otra para los hijos y la otra para las hijas. Yo le había pedido a Dios 2 hijos y 2 hijas, no los tenía todavía todos, pero yo esperaba 2 hijos y 2 hijas. Y en el primer piso les dije: hay una alcoba grande con un baño
Y eso es para que ustedes pasen la vejez. Cuando le digo eso se me salta el orgullo y le digo, pero mi mamá no deja a su hijo predilecto. Cuando ella vuelve y me mira, tenía 2 lagrimones en sus ojos y dice, hijo, a mí me dolió, solo Dios sabe las noches de dolor que yo pasé cuando cada uno de ustedes se fue. ¿Usted se imagina si se va el que nunca se ha ido? No se refiere a que vivía con ellos en la casa, sino que nunca se fue del pueblo. Porque aquí no solamente yo duraba 4 o 5 años sin volver a la casa, aquí está mi hermano Aldemar que le pasaba lo mismo, y hasta más. Y a todos mis hermanos hacían lo mismo. Así que volví a los 11 meses y en esta charla enfrenté el problema. Le dije que me dolía. Mi mamá me dijo que usted era muy rebelde. Yo le dije, sí, pero si ustedes hubieran sido un par de profesionales, abogados, médicos, ingenieros, ¿a quién le dan garrote? ¿A mí que quería estudiar o a mi hermano que no quiso estudiar? Y mi papá en un acto de humildad dice, uno comete muchos errores por ignorancia, hijo. Y yo tuve que bajar mi arrogancia y le dije, sí, papá, no los vengo a juzgar. Vengo a decirles lo que me dolió porque necesito sanar. Ese día, palabras más, palabras menos, terminamos en un abrazo todos. Hubo perdón, hubo reconciliación. ¿Saben una cosa? Mi relación con mis papás nunca fue igual. Creció enormemente. Nunca me imaginé ver a mi papá llamándome Señor. Me daba pena que él me llamara así, pero tuve que entender que hacía parte de la reconciliación por la cual habíamos pasado. A veces nos negamos al perdón, nos negamos a la reconciliación, pero el perdón ya se lo habían dado a ellos, por lo que no fueron justos conmigo, y me lo dieron a mí por lo tan injusto que fui con ellos hace más de 2000 años en la cruz de Cristo. Y yo quiero decirle, el perdón que usted necesita con papá, con mamá, con sus hermanos, con sus hijos, ya Dios se lo dio a ustedes en la cruz de Cristo. Él ya llevó esa culpa. No tiene por qué cargarla, sobre todo no tiene por qué atesorar esa amargura, porque la amargura no hace sino daño. Hoy mi papá ya no está. Pero a Dios gracias lo hice a tiempo y entendí que es posible reparar cosas que parecen rotas para siempre. Alguien me confrontó, duro, porque era alguien de quien yo era su jefe. También mi papá tuvo la humildad de reconocer sus faltas. Y alguien pagó por todo lo que nosotros hicimos y hacemos mal todavía. Ese es el Dios Padre. Ese es el Dios que usted necesita conocer para que también aprenda a perdonar, a reconciliarse, a volverse y tenga una vida mejor. ¿Cómo se amarga el alma cuando el afecto familiar se rompe? Vivimos resentidos cuando nos resistimos a la reconciliación. Pero ¿cómo sana el alma al experimentar el don precioso del perdón? Porque entonces fluye la paz. Entonces ponemos nuestra cabeza en la almohada y dormimos en vez de estar amargados. La sanidad que padres e hijos debemos encontrar, la sanidad que como hijos de Dios debemos experimentar, está por el perdón de Cristo en la cruz. Si nos resistimos a vivir la sanidad que da el perdón, la culpa toma lugar y se atrofia la hombría, hermanos. A uno se le acaba la hombría cuando no perdona. Y a la mujer se le daña la feminidad. Si hay algo terrible ver es una persona resentida. Hombres resentidos no hacen sino hablar mal de las mujeres y no se acuerdan que su mamá es mujer. Mujeres, da vergüenza también verlas resentidas en las redes. No dicen sino perversidades. Da vergüenza. Así nos volvemos cuando vivimos resentidos.
Un papá normal se fija metas, quiere ser el mejor papá del mundo. Y a veces sinceramente se esfuerza por dar lo mejor. Pero con el tiempo encuentra que hay faltas, hay caídas, hay debilidades, hay desaciertos. Y entonces el ideal se le vuelve carga. A veces imposible de llevar. Necesitamos la reconciliación entre esposos y esposas, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas. Sobre todo necesitamos reconciliarnos con Dios, porque de una buena relación con Dios nacerá una buena relación con nuestros semejantes. Así Él nos levanta y nos concede el poder de hacer las cosas mejor que antes. Es que a veces pensamos que el problema es lo que hemos hecho. No, el problema es lo que no queremos hacer de aquí para adelante. Nos esforzamos tanto en guardar el enojo y la amargura, y tampoco por desprendernos de esa podredumbre, del rencor que nos quita el sueño y nos llena de culpa. Cuando abrimos el corazón de verdad al amor del Padre Eterno, todo empieza a cambiar en nosotros. Porque es triste que el ser cabeza del hogar se imponga con la fuerza bruta. El esposo a veces reclama ser cabeza del hogar a gritos. Hermanos, quien reclama que es el que manda en la casa es porque no manda. A veces lo quiere imponer por un grito que rompe hasta el techo de la casa. El respeto se gana por la satisfacción de haber cumplido un deber. La Biblia y el sacrificio de Cristo son la carta de amor que Dios escribió para usted y para mí. Es la voluntad de Él para que vivamos bien y al final lleguemos juntos a la gloria. Cristo en la cruz es la mayor expresión de amor de Dios por usted y por mí. Pero nos falta ese amor. Los hijos de Dios son el reflejo de cómo son los padres. Quizás nos defraudaron los hijos, tal vez los defraudamos a ellos. Cristo en la cruz nos confronta por el odio que tenemos contra quien nos ha fallado y que seguro también nosotros le hemos fallado. Ver a la cruz rompe la razón para seguir en amargura. ¿Cree que no es justo, hermanos? Tampoco fue justa la cruz para Cristo y lo hizo por amor de usted y de mí. Nosotros nos reservamos tanto por perdonar. Él lo hizo por nosotros, aunque nos reservemos tanto. La demanda de justicia de Dios por nuestro pecado se satisfizo a través de Cristo, llevando nuestra culpa. ¿Por qué no perdonar y olvidar el pasado? ¿Siente que no es posible hacerlo? El Espíritu Santo está puesto para llevar a cabo ese imposible en nosotros. Dios sabe que usted no es perfecto, pero quiere mejorar la actitud y los resultados de su ejercicio como papá, como hijo, como hermano. Dios es su inspiración, pero también, además de ser su inspiración, es su poder para hacerlo. Hay hijos pródigos a los cuales debemos recibir. También hay padres pródigos que deben volver en sí y retomar ese camino a casa y hacerlo esta vez mejor que antes, como Dios manda. Ellos necesitan que estén en momentos difíciles y también en sus mejores logros. Cristo fue a celebrar bodas y se gozó con ellos. Estuvo con Marta y María en la muerte de su hermano. Estuvo con el enfermo desahuciado. Fue la luz para el que estaba ciego. Ese es el rol del verdadero padre con sus hijos. Dios estaba con usted cuando papá falló. Dios estaba con usted cuando le faltó la hombría a su papá, cuando se fue y no regresó, incluso cuando murió. Usted, papá, ¿quiere volver el tiempo atrás y hacerlo mejor? El tiempo ya no tiene reversa, pero puede hacerlo mejor ahora y en adelante, si es posible. Porque si deja su vida en manos del Señor, su vida cambiará radicalmente. Sus acciones tendrán otra motivación. Lo que antes fue un fracaso, ahora será posible porque Él es su fuerza. Tal vez siente que ya es tarde. Dios llevó la culpa y le ofrece su perdón en Cristo. Así que es tiempo. Ahora le llama a recuperar la dignidad perdida. No importa el tiempo que haya pasado ni lo que haya vivido. Es tiempo de recuperar el corazón de nuestros hijos. Usted dijo, siente que su papá ha sido una figura ausente o tal vez una figura de maldad en su vida. En manos del Señor tomará un rumbo diferente. Lo que antes faltó vendrá en sobreabundancia en las manos del Padre amoroso. Su papá no está aquí.
Hágalo al volver a casa. Hágalo personalmente. Hágalo por una carta, por un correo, por una llamada. Dios está llamando a la reconciliación con Él y también a la reconciliación con los suyos. Ahora es tiempo de volver a Dios y volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Saben por qué? Porque ya viene el día grande y terrible del Señor. Ese día vendrá, el día que Él herirá la tierra con maldición y usted y su familia pueden escapar de ella. Es aún tiempo, el tiempo es aceptable. Venga el Señor y Él no dudará ni un instante en recibirlo. Oremos un momento, póngase de pie un momento, por favor. Tal vez aquí hay alguien que hoy tiene problemas con papá, con mamá, con hijos, con hermanos, con familia. Quiero invitarle que cierre sus ojos conmigo. Cierre sus ojos para que nadie distraiga a nadie. Quien hoy necesita esta oración, levante su mano conmigo. Ahora invito que la iglesia levante la mano para acompañar a todos los que han levantado su mano. Y digamos todos esta oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, perdóname por mi rebelión. Quiero que hoy sea un inicio para algo nuevo que yo necesito en mi relación contigo y con mis semejantes. Perdón por ser tan rebelde. Ayúdame porque necesito tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo, hermanos.